bienvenidos al primer vídeo del canal de GR Supplies. En este canal vamos a analizar sobre todo activos de los que hacer acopio en el tiempo. Vamos a intentar hacer una serie de análisis pseudotécnico porque es una compilación de opiniones y vengo a expresar mis propias tesis y opiniones. Lo primero, dejar claro que esto no es un consejo de inversión. Os traigo simplemente como acabo de decir, lo que yo creo que pueden ser comportamientos en base a análisis técnicos y demás, pero no es en ningún caso ninguna recomendación de inversión o compra. Como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con Bitcoin, que bueno, llevo ya meses siguiéndolo, me metí un poco en este activo y a raíz que he ido conociendo más, me he ido gustando más y he ido comprendiendo un poco el comportamiento y tal. Entonces creo que voy a daros una serie de, como digo, nada de lo que digo es nuevo. Todo básicamente lo he absorbido de gente de distintos rangos de experiencia, gente amateur, gente experta, gente más técnica, gente más macro analista y demás. Y bueno, yo lo compendio un poco todo y por traer un poco algo fresco y que no sea refrito de lo que la gente ya dice, un poco mis propias tesis, ¿no? En el día de hoy vamos a abordar el precio de Bitcoin según dos indicadores, ¿vale? Que son las bandas de Bollinger y el RSI, que es el índice de fuerza relativa. Bueno, aquí tenemos el precio de Bitcoin y vamos a empezar introduciendo un poco, por ejemplo, lo que sería el RSI. El RSI es este índice que veis aquí en la parte baja. Como acabo de decir, es el índice de fuerza relativa y esencialmente recoge la inercia que posee el precio en determinado momento. Se suele colocar dos franjas que se consideran sobreventa y sobrecompra, es decir, por debajo de 30 y por encima de 70. Y no suele ser ningún indicador de que un comportamiento exacto, sino como el propio índice dice, es una inercia de precio. Entonces nos puede decir si en algún momento algo está, como acabo de decir, sobrevendido, pues puede ser que se corrija hacia dentro del canal principal del índice del RSI y por el contrario, cuando se encuentra por encima se encuentra el nivel de sobrecompra y seguramente tienda a volver al canal otra vez. He hecho un pequeño ejercicio que ahora enseñaré. Tengo aquí las estadísticas un poco, pero bueno, que eso es un poco lo parte de mi análisis, pero bueno, vamos a hablar primero un poco de esto. Como digo, no es algo, en general, la economía y el análisis técnico no es una ciencia exacta porque no tiene garantía de que algo va a pasar en determinado momento, pero sí con un rango de tiempo que podríamos decir, y valga un poco esta premisa nada científica, es razonable. Como podéis ver aquí, por ejemplo, cuando se encuentra por encima, es decir, en sobrecompra, pues tiende a volver al canal, no permanece mucho tiempo fuera de esta banda. Y abajo, pues exactamente lo mismo. Cuando se sale por debajo de 20, que alcanza es como un límite, un extremo, y vuelve otra vez al canal. Y hay veces que lo toca, por ejemplo, aquí se sale muy poquito, o lo toca solo y tiende a volver y demás. Entonces, eso no es un indicador exacto del precio, de lo que va a ir haciendo, porque aquí, por ejemplo, entra en zona de sobrecompra extrema, la larga hasta un 80 y pico por ciento del índice y hasta que no está en un 83, 84%, no vuelve otra vez, que lo intuitivo sería que volviese, por ejemplo, otra vez al canal, pero no, decide volver otra vez a salirse. Entonces, no es conveniente operar teniendo en cuenta el RSI en corto plazo, pero sí en un medio plazo sabemos que si, bueno, estamos por aquí, pues lo más probable es que en un par de meses, por ejemplo, estemos otra vez dentro del canal, ¿no? Y que estemos dentro del canal no significa tampoco que el precio suba necesariamente, sino que pierda inercia, puede quedarse lateralizando. Eventualmente cuando baje, pues sí que cuando la tendencia bajista en el índice del RSI, en el indicador, se mantenga, pues eventualmente el precio subirá, ¿no? Como podemos ver aquí y demás. Bueno, el caso es que no siendo un indicador exacto de qué va a hacer el precio, pues sí que para las situaciones un poco, sobre todo en situaciones como la que estamos viendo últimamente en Bitcoin, que son bastante extremas, con caídas de un 25% en el último mes, pues
sí que nos puede indicar si va a seguir cayendo más, cuánto tiempo más puede seguir cayendo, cuánto puede volver a tardar a encauzarse en el centro del canal, y eso lo vamos a compaginar con las bandas de Bollinger, que la voy a introducir ahora. ¿Vale? Una última anotación sobre lo que vamos a ir viendo en respecto al RSI, y es que esencialmente lo que el estudio estadístico que he hecho con el RSI es ver la cantidad de veces que has sobrepasado, ya no el 30, ¿vale? Porque el 30 lo toca con más asiduidad, por así decirlo, que también es un dato que he recogido y voy a enseñar ahora. Y sino que llega al límite de sobreventa extrema, que es 20, ¿vale? Porque hemos vivido situaciones en este último año, dos grandes situaciones en ese sentido, y por ver un poco lo que tarda en recuperar a volver al otro extremo del canal, ¿no? Que también podría indicar otro cambio de tendencia. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos, cuando llega a nivel de sobreventa extrema, es como que tensa esa inercia y ya de forma elástica vuelve otra vez con fuerza dentro del canal, ¿no? Y aquí efectivamente se ve como paró esa tendencia de sobreventa, que ya venía como muy estirada, necesitaba recuperar en el sentido contrario un poco de presión y volvió aquí otra vez. Y ya cuando consideró, o según las métricas, que la inercia de subida era demasiado alta, pues volvió otra vez a la parte de abajo del canal. Y ahora pues ha bajado con tanta fuerza que, como podéis ver, nos hemos salido del canal, y entonces ahora hablaremos un poco de qué esperamos que haga, ¿no? Que bueno, es un poco intuitivo. Entonces he recogido el tiempo que tarda en tocar la otra parte del canal, insisto, desde que llega a niveles de 20, que es sobreventa extrema, porque son las situaciones que últimamente acontecen, hasta que se llega a la parte superior del canal, que es 70. No hasta un 80, por ejemplo, que sería como la situación homónima, hasta la 20. Porque bueno, ya a nivel de sobreventa extrema, eh, no creo que sea una estadística a tener en cuenta, porque eso va a ser más a largo plazo, seguramente. Si nos metemos en ver cuándo se produce sobreventa extrema, sería ya, no en un periodo de 2 o 3 meses, la sensación que me da por lo que he estado viendo aquí los indicadores y demás, sino que sería, bueno, bastante más tiempo. Entonces, como no estamos intentando hacer un análisis de medio o corto plazo, pues aunque si queréis que traiga uno de la misma estadística con sobreventa extrema para indicar un cambio de tendencia alcista, lo podríamos ver. Esto es solo para saber si va a haber más caídas eventualmente. Eh, o sea, si vamos a volver a tener caídas de un 10, un 15, un 25%, o vamos a estabilizarse para formar un suelo. Que al final es lo que nos interesa, acumular en zona de suelo, sino en zona de... Y no cuando quede todavía un 30 o un 40% por caer. Vale. Y luego las bandas de Bollinger simplemente, bueno, tienen tres elementos, están compuestas por tres elementos, que son la línea azul, que es la media de las últimas 20 sesiones, y luego dos desviaciones estándar, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto de nuevo no es ningún indicador de que se ha alcanzado un máximo, porque pueden sobrepasarlas, como podéis ver aquí, como podéis ver aquí, como podéis ver por aquí arriba, por aquí abajo, incluso ahora mismo en las últimas sesiones se ha traspasado, pero es un indicio de que el precio tiene que volver, o que eventualmente se dirigirá hacia el centro del canal, hacia el centro de la banda de Bollinger, ¿no? Eh, Hacia la media móvil de 20 días, eventualmente. Y con todo eso, pues hemos hecho unas pequeñas tablitas estadísticas y demás, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, podemos ver que todos estos eventos que hemos ido recogiendo respecto del precio, dejadme que ajuste el precio para que lo podáis ver, así que no se corte, pues han ocurrido toda esta serie de eventos, ¿no? Del índice de fuerza relativa y las bandas de Bollinger, que han ido recogiendo con el tiempo, ¿vale? Entonces, respecto del índice, respecto del RSI, el índice de fuerza relativa, ahora entramos a comentar datos concretos, pero antes de pasarnos al Excel y enseñaroslo un poquito, quería enseñaros una situación homónima que se dio en el pasado respecto a las bandas de Bollinger, ¿vale? Que estaba en 2021, si no me equivoco. Ahora la buscamos. Antes, enseñaros la situación actual. Perdonad, ya dejo de moverlo. Podéis ver que, bueno, esto es el octubre de 2006, que fue cuando empezó la eventual tendencia bajista. Que bueno, también podremos discutir un poco sobre eso. Pero vemos como, bueno, se movía dentro de un precio de las bandas de Bollinger
estaba en una zona de la banda superior en aquel momento, entonces una corrección fue normal, lo que se esperaba tal vez ciertos analistas era que hubieran vuelto a subida, pero decidió ir a visitar la zona baja de la banda para luego eventualmente volver a subir, bajar y últimamente en los últimos meses hemos estado rozando, hemos estado arañando todo el rato la media móvil de 20 sesiones. Incluso la hemos sobrepasado. Tanto es así que ahora con la situación que busquemos vamos a ver si puede seguir arañándola o tal vez le espera un poco de volver a formar un suelito, dejar que la desviación superior caiga un poco o que se estabilice un poco el suelo y luego ir a visitar la banda superior de la banda de Bollinger. Como os decía, y esto lo vamos a dibujar aquí, ¿vale? Un poco... No va a ser tampoco la gran cosa, pero si dibujamos esta situación aquí... Uy, perdón. Si dibujamos esta situación aquí... Ay, vamos a ver. A ver si yo... Vale, es una ruta. Aquí está, perdonad. Esto nos lo vamos a llevar ahora a 2021. Vale, perfecto. Vamos a ponerla tal vez en un azulito que se vea mejor. La dejamos ahí y ahora la movemos, ¿vale? Antes nos vamos a ir aquí a 2021 porque la situación está aquí. A mí me parece que es una bastante similar, ¿verdad? En 2022, disculpad, que es el último mercado bajista. Y que ya cada vez veo a más gente tomarlo como referencia. Bueno, como podéis apreciar, hubo una caída de máximos, una lateralización con una eventual recuperación y una caída con un Black Swan, una recuperación y otra caída con el Black Swan. O sea, un canto de cisne, ¿no? Que es como una caída abrupta. Entonces, vamos a cogernos la ruta que hemos dibujado aquí. Esta ruta de aquí, pum, nos la vamos a llevar aquí. Y vamos a ver si comparativamente tiene algún sentido hablar de más o menos comparaciones por estructura o qué pasa aquí, ¿verdad? Bueno, yo hablaba de esta caída de aquí, que como podéis ver, pues efectivamente, proporcionalmente porque la banda de precios es mayor, vamos a ver si podemos hacer así, claro, proporcionalmente la ruta también se modifica, ¿verdad? Pero vale, algo así estaría bien. Algo así podríamos comparar, ¿verdad? Pues a mí me parece interesante ver cómo en esta situación de 2022 la ruta que traza el precio, que parte de más arriba y más abajo y demás, tiene una serie de caídas en escalera, Black Swan, recuperación, Black Swan y subida. Entonces, la duda que yo veo aquí es, si este es el máximo, ¿podríamos considerar que este es el mínimo? Y que ya a partir de ahora va a lateralizar como hizo aquí para luego caer y subir. Eventualmente nos vamos a encontrar en una región de 3 o 4 meses o 6 meses de lateralización por aquí. Es decir, esperamos que esto haga algo así. Puede que así, puede que caigamos un poquito más, formando el doble suelo. Aquí muy poco volumen, una constricción fuerte para luego despegar. ¿Tiene sentido algo así? Es una pregunta que os dejo aquí para que, bueno, si queréis comentarla o responder a ver qué color se ve mejor. Una cosa, perdona, una cosa así, ¿verdad? Más o menos. Un verde así, perfecto. ¿Tiene sentido algo así? Tal vez. Porque yo veo aquí una clara comparativa de estructuras y encima en una constricción temporal. O sea, esto de aquí podéis ver que ocurrió solamente la franja azul, ¿vale? Solamente la franja azul de Black Swan con sus dos Black Swans, perdonad, ocurrió en 224 días. Y esto de aquí, perdonadme, pero esto llevamos 125, que es casi la mitad. Entonces, ¿por qué no podría ocurrirse una recuperación en la mitad de tiempo también? Bueno, pues ya, obviando un poco la ruta, que la acabamos de comentar, déjame que la desplace hacia aquí arriba, vamos a fijarnos en las bandas de Bollinger, para esta situación que ahora que hemos visto que comparativamente es similar, ¿no?
En las dos caídas que hubo de Black Swan, vino a visitar el precio de la banda de Bollinger inferior, lateralizó y la volvió a visitar para lateralizar y encontrarse ya en el medio, dejar que la banda superior caiga y ya formar un nuevo canal. Y ya cuando ha caído más o menos a la altura a la altura del freno del precio, entonces entrar ya en un canal, no lateral. Por eso creo que sería raro si volvemos ahora a la situación. Vamos a ver. Si volvemos a la situación. ¿Dónde está esto? No me deja aquí. Aquí. De ahora. Por eso digo que no deberíamos apreciar, creo yo, por la comparativa con el último ciclo, un rebote en V. O sea, un rebote que haga así, por ejemplo, que vuelva a caer con menos fuerza porque el RSI indica que no va a ser así. Hacer un segundo suelo, rebotar con fuerza otra vez. Y ya para arriba, para arriba, para arriba. ¿Vale? Por eso digo que no creo que veamos esto. Porque a pesar de que el índice de fuerza relativa nos diga que vamos a visitar la parte superior del canal, es decir, vamos a dejar de perder tendencia bajista, porque estamos en una zona de sobreventa extrema, en el medio plazo, no creo que veamos una sobreventa porque el análisis de las bandas de Bollinger nos dice que ahora pues seguramente esto de aquí baje un poquito por aquí y aquí se forme un canal y aquí esté lateralizando un tiempo. Y la banda de Bollinger inferior que haga algo así, ¿no? Uy, perdón. Que la banda de Bollinger haga algo así, seguramente. Y que se esté moviendo así. Vamos a pintarla en verde, que es como la que está ahora. Entonces no cabríamos esperar algo así porque no sé, lo que nos espera seguramente sea una lateralización. No obstante, toda esta lateralización va a suponer el suelo del ciclo, durante los próximos 3 o 4 meses, creo yo. Porque como antes comentamos, la anterior situación había sido una caída más paulatina y esta ha sido una caída mucho más abrupta. Eso como aviso. Entonces, dejar que la banda de Bollinger superior frene, termine la caída, que la inferior rote completamente 90 grados hacia una tendencia plana y entonces en este pequeño canal que el precio ya se desarrolle, que el precio ya se desarrolle, igual ahora recupera un poco, la toca, se mueve aquí, puede bajar, subir y ya estabilizarse tal vez. ¿Vale? Yo creo que algo así, más distintivo, algo así me parece más plausible. ¿Vale? Entonces no esperaría un rebote a corto plazo para mitigar expectativas y demás. De acuerdo, una vez que hemos hablado del RSI y las bandas de Bollinger, vamos a pasar a hablar del análisis. Bueno, es un análisis tontito, pero he recogido un poco lo que os decía. En el caso del RSI, ¿cuándo se encuentra por debajo de 20? ¿Qué fechas? Obviar un poco el formato porque no sé por qué no me lo deja. Y cuándo se ha encontrado en la parte cuándo ha vuelto a la parte superior del canal del RSI, que es 70, ¿vale? El tiempo que ha pasado entre medias, en qué precio se encontraba cuando llegó al nivel por debajo de 20, en qué precio se encontraba cuando llega a la parte superior del canal, para ver si efectivamente hay una inercia, hay una recuperación del precio alcista o no, o pierde, también como para reforzar el argumento que os decía de que no es un indicador de que el precio va a subir o no, y demás. La diferencia de precio que hubo entre ambas veces y el tanto por ciento de subida o bajada respecto del inicio del inicio de la recuperación, ¿vale? Y ahora os hablo un poco de esta de aquí abajo. Bueno, pues vemos que de media ha tardado en cambiar, ha tardado en visitar la parte superior del canal del RSI unos 77 días. O sea, este evento ha ocurrido unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 veces desde 2013. Vaya numeritos. 13 veces desde el 2013, ¿vale?
Y en las 13 veces que ha ocurrido esta serie de eventos, que no son muchas, desde 2013, que son 13 años, eh, la media de días que ha tardado en recuperar desde una zona de sobreventa a la parte superior del canal, es decir, por lo menos a empezar a lateralizar y el proceso de... Y un proceso como de pseudo recuperación de las grandes caídas han sido 77 días, ¿vale? Unos 2 meses y medio. Y en porcentaje, las veces que esto ha ocurrido, las veces que eventos como este que vemos aquí ha ocurrido, encontramos que cuando ha visitado la parte superior del canal, de media, se encontraba un 10% por encima del precio. De media, ¿vale? Hay veces que está en un menos 44% y hay veces que está en un más 41%, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que las medias son un poco engañosas. Pero bueno, de media podemos tener en cuenta que ha sido un 10,3% por encima del precio. Un 10,3% por encima del precio actual sería, pues si estamos en 68.700, 69.070, para redondear, un 10% arriba sería 77.000. ¿Vale? Entonces, 77.000, una cosa así. Una cosa más o menos así. ¿Vale? Que, como estamos viendo, tiene sentido con nuestra teoría de las bandas de Bollinger, de que cuando acabe, recordemos, el proceso de tal, se encuentre por aquí. Se encuentre en esta región, que como podéis ver, lo que hemos dibujado en morado, o sea, aquí no al principio, sino al final, se encuentra, bueno, cerca de ese punto y no por aquí, o no por aquí abajo. Eso, esperamos que el precio se moviera por aquí abajo y demás, o por arriba, pero que cuando acabe el proceso de lateralización, de media se encontraría un poco por ese precio, dispuesto a realizar eventualmente otro tramo alcista según los ciclos de Bitcoin, claro. Y luego, para tener un poco más de certeza o intuición de cuándo puede pasar esto, he recopilado también las veces que el RSI ha tocado el nivel de... Esto es 30, perdona. Esto es 30, no 20, porque no necesita arriba sí que era 20, zona de sobreventa. Y esto es 30. Las veces que ha tocado o ha perforado el nivel de 30, ¿vale? Es decir, las veces que, por ejemplo, nos ha venido... Se ha venido... Vamos a subir aquí un poco el RSI para poder verlo mejor. Las veces que aquí se ha considerado que ha tocado, ¿vale? Zona de 28, 29, 30 y las zonas que lo ha perforado. Las veces que se acerca aquí, por ejemplo, esto lo consideraríamos una zona de toque de 30 y esto aquí una zona de perforación de 30, ¿no? Si la perforación es más abrupta se cuenta como perforación. Si nos encontramos ya en niveles de 25, lo he contado como perforación. Y estos de aquí, por ejemplo, que se apoya sobre el nivel de 30, pues serían toques en la zona de 30. Vale, pues en los ciclos que... En los últimos 4 ciclos, las veces que ha estado por debajo de 30 han sido 7 y las veces que lo ha tocado han sido 4. En el siguiente ciclo, las veces que se ha encontrado por debajo de 30 han sido 3 e igual 4. Y en el último ciclo, las veces que se encontró por debajo de 30 fueron 4 y las veces que le tocaron fueron 6. ¿Vale? Entonces, yo aquí estaba haciendo una serie de estimaciones e ideas de cuántas veces podría perforarse el RSI antes de empezar un movimiento al alza. Y las veces que puede tocarlo antes de empezar un movimiento al alza. Que no sé si lo he dicho, pero eran eso. Las veces que ha tocado el RSI en la zona baja del canal antes de empezar un movimiento al alza. Voy a aclararlo aquí. Before breakout. Vale. Mucho mejor así. Y aquí vamos a poner touch. RSI, touch. Vale. Entonces estas serían las veces que el RSI, ahora sí, perdonad, ha tocado la zona de 30, lo ha perforado antes de iniciar un movimiento alcista. Entonces, podemos apreciar que conforme han ido pasando los ciclos, las veces que lo ha perforado se han ido disminuyendo. Sin embargo,
las veces que hay tocado el RSI, o sea, las tentativas de meter miedo, por así decirlo, o pillar inercia bajista, han aumentado. Por lo que yo cabría esperar que por lo menos viésemos 3 perforaciones del RSI en este ciclo. Tenía puesta 2, pero yo creo que entre 2 y 3, si asumimos que va disminuyendo, unas 2, unas 3 veces, si queremos ser conservadores podríamos decir 3 veces. Y las veces que lo toque, como han ido aumentando, o por lo menos se han mantenido, en un escenario optimista serían 4, en un escenario pesimista, o por lo menos respetando la tendencia. Si queremos ser conservadores, al igual que hemos hecho aquí, pues aquí igual serían 6. Podríamos decir 5 para situarnos una especie de media, pero bueno. Entre 4, 5, 6, ¿vale? ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que actualmente, desde el 6 de octubre, que es lo que llevamos de ciclo, ¿vale? O lo que se supone que llevamos de ciclo, porque aquí nadie ha confirmado que estemos en un ciclo como tal, pero bueno, todos los indicios apuntan hacia eso. De momento, aquí podríamos considerar que hemos tocado una vez la parte baja del canal, 2, una perforada, porque está, yo creo que temporalmente está demasiado cerca, ¿no? Entonces, 2 veces lo ha tocado, bien si no cuentas esta, bien si cuentas estas 2. Una perforación, 2 perforaciones, ¿vale? Actualmente nos encontramos en 2-2. Lo que tenemos, o sea, actualmente nos encontramos en 2-2, ¿vale? Y lo que esperaríamos ver es un 3-6. En el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios, si suponemos que está disminuyendo la tendencia, podríamos decir un 3 y aquí un 4 mínimo. Y llevamos 2-2. Si tenemos en cuenta el mejor de los escenarios, porque para el peor de los escenarios de 3-6 todavía nos queda tiempo. Porque eso tendría, claro, porque para ver una tercera perforación del RSI tendría que recuperar y luego caer otra vez. Y si eso es así, indica que todavía queda mucho tiempo. Porque tendría que visitar la parte de arriba del canal, luego volver a caer otra vez y luego voy a tocar las veces que haga falta y subir. Pero en el escenario más optimista, por así decirlo, ya hemos perforado todas las veces que tendríamos que hacerlo, teniendo en cuenta que eventualmente va disminuyendo con el tiempo las veces que perfora. Y las veces que toca el canal, si tenemos en cuenta que por lo menos se queda igual o se mantiene en una media, tendría que tocar 4 y ya lleva 2. Entonces, en el mejor de los escenarios, podríamos ver que en esta podríamos asignar a esta caída de nuevo un toque. Podríamos ver aquí que esta recuperación de aquí, esta primera recuperación de la ruta lila, nos lleve a visitar la parte superior del canal, porque, insisto, es simplemente un indicador de inercia. Si hacemos una recuperación rápida a la parte del canal de la banda de Bollinger, podría volver a tocar arriba y ya bajar. Cuando bajásemos podría haber un toque pues, que podría ser este, o bien esto podría ser la tercera perforación del escenario más de la media. Podría ser la tercera perforación de aquí. Subimos. Aquí podría haber, por ejemplo, una bajada un poco más fuerte para que fuera el tercer toque. Y ya subir para una última bajada, tal vez a visitar cerca de a visitar la parte baja de las bandas de Bollinger, y dependiendo de cómo sea esta caída, tal vez puede ser escalonada, que no tenga mucha inercia, y entonces ya sea el cuarto. Entonces ya sea el cuarto aquí. Y ya podríamos iniciar la tendencia alcista. Y algo así podría tener sentido, ¿vale? Esto así, que tenga coherencia un poco el precio. No puedo ir para atrás. Entonces, podría tener sentido. Y ver para junio, que ahora voy a comentar lo que yo creo que podría pasar en junio, una recuperación. En junio, la Wall Street
ya está confirmado que se va a tokenizar o se va a empezar a tokenizar, ¿vale? Tokenizar quiere decir mover todos los activos a la blockchain. En el próximo vídeo voy a traer más detalles sobre esto porque es lo que tengo pensado, pero lo que ocurre ahora mismo con Bitcoin es que hemos dejado de tener catalizadores del precio. Aquí, cuando estábamos por aquí, incluso en la caída, o por lo que la gente pensaba que iba a haber en lugar de un mercado bajista un último pico más alcista, era porque todas las instituciones estaban entrando, ¿vale? Y durante toda esta caída yo veía todos los días noticias de no sé qué fondo ha comprado 500 millones, Texas ha comprado 5 millones, el Francia va a delegar o se plantea estudiar el 2% del PIB para Bitcoin y demás, y aún así seguíamos cayendo. Y eran catalizadores que tal vez nos mantenían un poco o que ayudaban a frenar aquí el precio. Pero ahora mismo no veo ningún catalizador en el precio. En el medio plazo no veo ningún catalizador en el precio, ¿vale? En el medio plazo, de cara a mitad de año, con la noticia de Wall Street, la tokenización de las bolsas puede ser que sea el elemento que nos lleve otra vez un poco a visitar nuevos ATHs. Pero en el medio plazo, salvo que salga Trump a decir algo o que algún fondo decida entrar con gran fuerza compradora, no veo algo que nos pueda llevar hasta arriba. Por eso, una delateralización de la forma en la que la he dibujado para mí tiene sentido. En fin, siento un poco la demora mientras que escribía algunas cosas o lo dibujaba tal. Espero que os haya gustado un poco el análisis. Dejadme si queréis en los comentarios qué otras cosas trataron. Os iré trayendo también más indicadores y propuestas que yo pienso y teorías que tengo sobre Bitcoin a raíz de recopilar información. En el próximo vídeo hablaremos un poco del evento de junio, de la tokenización de las bolsas, la entrada de SpaceX seguramente y demás. Tengo pensado que sea el jueves, tal vez, o ya fin de semana, tal vez el domingo. De momento no tengo demasiado tiempo, pero bueno, quería ver un poco qué tal el proyecto. Y nada, eso es todo. Un saludo y pasad buen día.